la cámara, sean un poco empáticos, Sobre ya, las abejas, profe. ya. Pero ahora, recuerden, nosotros vamos a seguir con biología, pero biología PDT. Esos van a ser Iba a decir los división temas. celular. Sí, vamos a trabajar, ¿no es cierto? No vamos a trabajar ya, no vamos a seguir con lo del cambio climático, no vamos a seguir con eso. Pero sí, esa última clase que tuvieron de las abejas también se va a considerar en la próxima prueba que tengamos, que probablemente sean 2 semanas más. Ah, y antes de que se me olvide, cuando se fije de prueba, ya sea para los pendientes o las nuevas pruebas, las voy colocando en el calendario de web class. Así que estén mirando porque probablemente tengamos la primera prueba la semana del 7, 8 de septiembre, esa semana. ¿Listo? ¿Ya? Así que pasar el recado para que se lo transmitan a los compañeros también. Vamos a aprovechar ese calendario para ir anotando, ¿no es cierto?, las evaluaciones que van, las pendientes y las futuras. ¿Ya? Bueno, ¿de qué estábamos hablando nosotros? Estamos hablando de material genético. ¿Qué vimos del material genético? A ver si alguien me lo dice. Como que especificamos en el ADN. ¿Ya? ¿Qué cosa vimos del ADN? A ver, la Celeste. Voy a hacer preguntas dirigidas por dedo clase mejor. Celeste, ¿qué vimos del ADN? Profe, perdón, no me acuerdo. ¿No te acuerdas nada de nada de nada? Nada, nada. No, profe, perdón. La Natalia Valdebenito, ¿qué vimos del ADN? ¿Alguna cosita? ¿Una cosita poca? Natalia, algo. Sofía Jaque, ¿qué vimos del ADN? Niños, tienen que estudiar. El jueves seguimos con la misma materia, ¿ya? Va a haber una continuidad de los temas, ¿ya? Bueno, nosotros estuvimos hablando acerca de la ¿Vimos lo estructura que del estábamos en ADN. cuanto a los genes? O algo así, por lo que me acuerdo. Sí, pero vimos estructura, ¿no es cierto?, del ADN. Vimos la estructura del ADN, vimos un poquito de historia, quienes habían propuesto el modelo que nosotros conocemos en la actualidad, ¿ya? Y luego nosotros estábamos viendo que este ADN se encontraba ¿no es cierto? A ver, se encontraba en ciertas partes de la célula. Primero se encuentra en todas las células, ya. Y luego vimos, ¿no es cierto?, que las células procariotas se presentaban en disperso en el citoplasma y el eucariota en el núcleo. Profe, La una mayoría, pregunta. espérame, déjame terminar la idea Ok. y escucha la pregunta. Y también se encontraba en las mitocondrias y los cloroplastos, pero en mitocondrias y cloroplastos se encuentra en mucha menor cantidad, unos ayuditos muy pequeños, y más encima un ADN cerrado, como el de las bacterias o de las procariotas. Dígame, pregunte. Esta es la materia que vimos el jueves, ¿cierto? Para no Yeah. equivocarme el cuaderno. Ahora va a tener que tener solo un cuaderno. Les dije que vamos a seguir con el mismo tema el jueves. Va a haber una continuidad, vamos a ver un solo tema. ¿Ya? Vamos a hacer una sola prueba, pero esa prueba Ya, profe, gracias. van a ser 2 notas. Coeficiente 2, una para diferencia y otra para biología. Así que les conviene sacarse buena nota. ¿Ya? ¿Listo? Y es posible hacerlo de todas maneras. Ya, veamos entonces. Bueno, el objetivo es explicar que el ADN se organiza para dar origen a los cromosomas, estructuras que son fundamentales en la división celular. Ya. Veamos acá. Bueno, la verdad es que el ADN, hablemos del ADN nuclear de las células eucariotas, se encuentra asociado, ¿no es cierto?, a un grupo de proteínas, ¿ya? Y fundamentalmente las histonas. Estas proteínas son proteínas
básicas, ¿ya? Que tienen una de las funciones, en relación al ADN, es una función estructural, ¿ya? Entonces, estas proteínas sirven para que el ADN, que es una molécula, ¿no es cierto?, es un polímero y es muy largo, se enrolla alrededor de ella. ¿Y cuál será esa finalidad de que el ADN se enrolle alrededor de de la histona? ¿Cuál será Que la se pueda finalidad? condensar Ya, ahora, lo mismo, ¿para qué se tiene que condensar? para que como que quepa, creo que se dice, Para que quepa, ¿dónde? en el núcleo. En el núcleo. Porque estas moléculas son moléculas alargadas y son varias las moléculas de ADN que existen en el núcleo de la célula eucariota. Por lo tanto, si lo estiráramos no cabría dentro del núcleo. Por lo tanto, existe una forma de que quepa todo, de que todo sea contenido. Y esa forma es que se enrolle, este ADN se compacte alrededor de, o se enrolle mejor dicho, alrededor de estas histonas. Por lo tanto, se van a formar también unos filamentos delgados, pero más cortos, porque se va a ir enrollando. ¿Ya? Y estos filamentos más cortos que se van a originar debido a la asociación del ADN con las histonas, estas son las que tienen función estructural, porque el ADN se enrolla alrededor de ella, constituye la cromatina. ¿Ya? Ahora, esa cromatina no es todo igual. De hecho, ustedes, aquellos que son más ratoncitos, que se acordarán, ¿no es cierto?, que han buscado información, hay tipos de cromatina. Una cromatina que está más compactada y otra que está como más laxa, más suelta. ¿Ya? Veamos acá, y aquí hay una imagen que debemos analizar sí o sí. ¿Ya? De todas maneras. ¿Ya? Entonces, en color morado nosotros vamos a encontrar a las histonas. Y ahí lo quise señalar. Y también vamos a encontrar histonas en color amarillo. Y esto que es como una cuerda corresponde al ADN. ¿Ya? Así que obsérvenla, analícenla. Y lo vemos. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué me pueden decir ahí? ¿Qué me puede explicar ese mono? Ahí está explicando cómo la condensación, o sea, la unión del ADN con la histona. Entonces, el ADN se enrolla alrededor de un grupo de histonas. Aquí hay varias moléculas de histonas reunidas. Da como 2,5 vueltas, ya. Luego continúa, se da las 2,5 vueltas, y así sucesivamente. Uf. Ahí. Ya. Esto, si ustedes se fijan, es como un collar de perlas, es un filamento más fino que se denomina cromatina. ¿Ya? Por lo tanto, la ADN con histonas decíamos que formaba la cromatina. ¿Ya? Ahora, en amarillo hay otro tipo de histona que cumple otra función. Aquí esta histona va a ser como de sellante para que se forme esta unidad. Si ustedes se fijan, entonces se van formando unidades. Esas unidades se les denomina nucleosomas. Estos son nucleosomas. ¿Ya? Aquí yo tengo varios nucleosomas. ¿De qué están formados los nucleosomas? De histonas y ADN enrollado como a su alrededor. Da como 2,5 vueltas. Pero no queda completamente pegado, sino que queda una parte de ADN libre entre un nucleosoma y otro. ¿Bien? Bueno, como dije antes, las histonas son proteínas básicas
que van a permitir que el ADN se empaquete, se condense. Sinónimo de empaquetar, así como reunir, es condensar. Ahora, son varios los tipos de histonas que existen y que cumplen distintas funciones. Si bien ambas, o sea, si bien estos tipos participan todos en la formación de la cromatina, ¿ya? Y luego de los cromosomas, ¿ya? Ellas dentro de esta la función tienen funciones diferentes. Entonces, vamos a mencionar a estas proteínas, ya que son 5 distintas acá, como la H1, H2A, H2B, H3 y H4. Todos estos son tipos de histonas. Todas. Todas tienen que ver con la formación de la cromatina y luego de los cromosomas. Estas se presentan de Profe, dos formas. Dígame. hay alumnos escribiendo en el chat que no se les escucha muy bien. Lamentablemente no puedo hacer nada. Ahora, no sé, mi internet, ¿será mi internet? ¿Tú me escuchas bien? ¿Quién me habló? Yo la Romina la escucho bien, pero hay Romina, Yo la ¿tú me escucho escuchas súper bien? cortado. igual. Ya. Es que si todas me escucharan mal, sería mi internet. Es que eso están diciendo. Hartas personas la escuchan mal. Internet, entonces. Sorry, no puedo hacer nada. ¿Y saben qué? Estoy al lado, estoy a 1 metro del módem. No puedo hacer nada con el asunto. Lo siento, ¿ya? Bueno, veamos entonces. Aquí están las distintas histonas que existen. Ahora, hay unas que son, las vamos a llamar nucleosomales, ya las nucleosomales, y las de unión. ¿Cuáles son las histonas nucleosomales? Las histonas H2A, H2B, H3 y H4. Y las histonas de unión son las histonas 1. Retrocedamos. No, avancemos acá. De veras que tengo el mono, acá está con. Ahí están. Lo mismo que mostramos delante, pero más individualizado, ¿no es cierto? Entonces tendríamos, podemos contar, partamos con este monito. ¿Qué me representa lo que está en rojo? El ADN. El rojo sería el ADN. El ADN, correcto. ADN. Lo que está en gris, ¿La histona? las Histonas. histonas. Las nucleosomales. Eso, ¿Ya? O nucleosoma. sea, aquí tenemos las H2A, H2B, H3 y H4. Ahora, incluso las podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 2 de cada una. Se forman lo que se llaman dímeros. ¿Ya? Y esto, estas 8 reunidas, 8 moléculas de histona, se dice que es un octámero. Ese octámero de histona, rodeado por ADN, y todo eso como pegado por la histona H1. La H1 es la que hace como de pegamento para que estas permanezcan unidas junto con el ADN. ¿Ya? Y aquí está, lo mismo, pero ahora con el nombre de las histonas. O sea, cada esferita, ojo, cada esfera me representa a una histona que constituye a este nucleosoma. Y ahí está el ADN que se está enrollando. ¿Ya? Y aquí hay un pedacito de ADN que queda entre un nucleosoma y otro. ¿Ya? Entonces, la cromatina está formada de muchos nucleosomas. Ya. Veamos una imagen. ¿Dónde dijimos que estaba el ADN en las eucariotas? La mayoría del ADN, o casi todo el ADN. ¿Dónde? En el núcleo. En el núcleo. Ahora, miremos, bueno, y ahí yo pregunto, medio tarde pregunté. ¿Cuántas moléculas de histona forman un nucleosoma? 8.
8. 8. 8. Esto, 8. ¿Listo? Ya. Veamos ahora. Bueno, la cromatina entonces se presenta como unos hilos o hebras muy finos al interior del núcleo, ya que el ADN se va enrollando alrededor, ¿no es cierto?, de los nucleosomas reiteradamente, y esto se repite. Ahora, va a ir aumentando el grado de enrollamiento. Va a ir aumentando cada vez más y organizadamente va a ir aumentando el enrollamiento del ADN, ¿no es cierto?, sobre estos nucleosomas. Para llegar a formar, ahora ya no voy a tener estas especies de hilos o hebras o filamentos, sino que ya voy a tener unos cuerpos, ¿no es cierto?, alargados y más cortos. Ya no voy a hablar de filamentos. Son esos los cromosomas. ¿Ya? Y aquí yo coloqué 2 imágenes, o sea, 3 imágenes. Fotos, microfotografías y un dibujo. En este dibujo yo estoy mostrando que todos estos como hilos constituyen la cromatina. Y si ustedes se fijan, hay 2 nombres, heterocromatina y eucromatina. La eucromatina es la cromatina, ¿no es cierto?, más laxa. La heterocromatina es la cromatina más condensada. ¿Ya? Ahora, aquí también, en esta microfotografía, si ustedes se fijan, yo puedo utilizar un microscopio que me aumenta unas 1000 veces, hasta 2000 veces, y puedo incluso ver cromosomas. Y los voy a ver como unos, digamos, como unos bastoncitos, unos palitos así oscuros. ¿Ya? Pero si yo pretendo ver cromatina al microscopio óptico, no la puedo ver, porque la cromatina es mucho más fina, ¿ya? Y para ello necesito un microscopio, ¿no es cierto?, con mucho más aumento, mucho más potente, ¿ya? Entonces, en esta microfotografía, porque no es un dibujo, se muestra todo esto que sería, ¿no es cierto?, ahí estarían los nucleosomas y esos linkers, esos pedazos de ADN que existen entre un nucleosoma y otro. Si ustedes se fijan, la flecha negra está mostrando el nucleosoma y la flecha blanca está mostrando el pedacito de ADN que queda, que sería esto. Eso está mostrando la flecha blanca en la foto. Ahí. Y aquí, ¿no es cierto?, porque esto no se ve, se tomó como una parte nada más, por lo tanto no se ve el resto de la estructura. Y aquí yo tengo esto, que sería, se me arrancó, que sería el núcleo, y dentro de este núcleo está la cromatina. ¿Se dan cuenta? Aquí tiene alto aumento, pero igual yo no puedo distinguir cómo se distingue acá la cromatina. ¿Ya? La eucromatina y la heterocromatina, esas partes que está más condensado. La heterocromatina está más condensado. Y la eucromatina está más laxa, más suelta, por eso se tiñe distinto. Bueno, y ahora vamos a hablar de los cromosomas. Vamos a estudiarlos, vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de su estructura. Bueno, son cuerpos, como decíamos, alargados que se presentan en el núcleo de la célula eucariota. Yo no voy a encontrar cromosomas con estas características en una célula procariota. ¿Ya? Para que esto se pueda formar, se fue enrollando el ADN. ¿Ya? Y aquí me faltó una diapositiva. ¿Dónde metí la otra diapositiva? No la puse, había otra diapositiva. En el grado de compactación no la puse. ¿En qué estaría pensando yo? Bueno, recuerden ustedes entonces que el ADN es una molécula alargada que se va enrollando y va dando origen al cromosoma. ¿Ya? Este ADN está abierto, como que si yo tomara de un extremo un hilo y lo dejara caer. Está abierto. En cambio, en las células procariotas, recuerden que el ADN está cerrado como un anillo. Acuérdense de eso. Una de las
diferencias que existen es eso. El ADN de eucariota es un ADN abierto, el nuclear, ¿ya? En cambio, el cromosoma bacteriano, por ejemplo, o el ADN de procariota, es como un anillo y es cerrado, ¿ya? Ahora, cuando la célula se va a dividir, nosotros vamos a ver cromosomas, pero no los vamos a ver así. Nosotros los vamos a ver así. ¿Quién me puede explicar eso? ¿Qué cosa? Cuando nosotros podemos ver cromosomas en la célula, lo vemos en la etapa de la vida de la célula cuando ella se va a dividir. En la mitosis. ¿Ya? No le pongamos nombre, hablemos de división por ahora, ¿ya? Porque después vamos a tener harto tiempo, no tanto tiempo, pero vamos a hablar de la mitosis. Entonces ahora hablemos de división. Entonces, ¿cuándo yo puedo ver cromosomas en una célula? Cuando la célula se va a dividir. ¿Y cómo los veo? Los veo así. Como cromosomas hermanas. Creo que era así. Entonces, en realidad, los cromosomas son así. Si se formaran, se verían así. Ahí tengo uno. Pero resulta que los veo así. ¿Por qué se ven dobles? Porque se van a cerrar. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Pero por supuesto, ahora no Es cobro que todavía. yo vi algo que decía que un cromosoma sin duplicar era como una cromátida y no entendí muy bien eso. Ya. No Miremos entendí a qué acá. se refiere con cromátida. Miremos acá. Resulta que este cromosoma, hablemos del ADN. Cuando el ADN se empieza a compactar, ya, el ADN se empieza a enrollar, va a empezar a formar a su vez una copia exacta de sí mismo. O sea, se va a duplicar. Cuando terminó, ¿no es cierto?, de duplicarse y se terminó de compactar, ya, se va a ver así. Entonces, yo lo voy a ver doble. Ahora, cuando no está compactado, sino que está como una simple cromatina, como hebra, o sea, así, cuando no se ha compactado y está así como cromatina, yo no veo cromosomas, pues, y no se está duplicando el ADN. ¿Ya? Pero estas células, para poder dividirse, tienen que duplicar su ADN. Esa es la verdad de las cosas, pues. Entonces, ahora, para ellos poder repartir el material genético, se produce la división. Pero para que se pueda repartir en partes iguales, una forma de que sea equitativo, se condensa. Porque es lo mismo que yo les dijera, supongamos que yo tengo un ovillo de lana desparramado por todo el patio del colegio. ¿Ya? Y se lo quiero repartir ese ovillo, no es muy bueno el ejemplo, pero más o menos. Se lo quiero repartir a 2 personas. ¿Cómo me resulta más fácil repartirlo? O tengo 2 ovillos, ya tengo 2 ovillos y están todos desparramados y desenrollados. Ordenarlo y juntarlo, ¿no? ¿Cómo me resulta más eficiente, más eficaz repartir estos 2 ovillos? Uno para cada persona. Cuando está todo desparramado o cuando está como ovillo, ordenadito, organizado. Ordenado. Cuando está ordenado. Y aquí pasa algo parecido. Cuando está como cromatina, este ADN, que es ADN asociado a histonas, ahí se convierte en cromatina, ya se enrolla sobre ella y queda como cromatina, pero aún no se ha compactado, ojo, ya, va a estar en el núcleo y en ese tiempo la célula se va a estar preparando, va a empezar a prepararse para que luego se pueda dividir. Va a empezar a hacer toda la pega para que luego se pueda dividir. ¿Ya? Y ese periodo que precede
a la división celular es lo que nosotros conocemos como interfase. ¿Ya? En ese periodo, ¿no es cierto?, el ADN se va a empezar a compactar, pero además de eso se va a empezar a duplicar. Y dentro de este periodo, que se llama interfase, hay etapas. Y en cada etapa el hombre ha estudiado, ¿no es cierto?, que en esta etapa, inventemos, vamos a poner etapa 1, etapa 2 y etapa 3. La etapa 1 pasa esto, la etapa 2 pasa esto otro, la etapa 3 pasa esto otro. Y al final de la etapa 3 ya tenemos cromosomas duplicados y listos para que la célula se divida. Ya. Bueno, entonces, ¿por qué yo no voy a ver así a los cromosomas individuales? Ahí se supone que no está Porque- duplicado, po. Porque ¿O no? cuando no está duplicado, está como cromatina el material genético. Entonces está como cromatina. Yo jamás voy a ver un cromosoma no duplicado, porque va a estar como cromatina. Entonces, cuando él se va a dividir, se va a preparar, y ahí se va a duplicar, y ahí van a aparecer los dos cromosomas, las dos moléculas de ADN. Aquí hay dos moléculas de ADN. Pero, ¿no es cierto?, como va a empezar la división, estas dos moléculas de ADN que están compactadas y que son iguales entre ellas, van a recibir el nombre de cromátidas. ¿Ya? Así se llaman ahora. Esta molécula de ADN que se compactó y se enrolló y que queda pegado a su melliza, la vamos a llamar así, a su gemela en realidad, se llaman cromátidas, y más son cromátidas hermanas. Ahora, ellos quedan unidos, no se pueden separar todavía, por una región que se llama centrómero. ¿Ya? Posteriormente, cuando ya se inicie la división, ¿qué va a tener que ocurrir? Que estos se van a tener que separar y van a quedar dos cromosomas que no van a durar ni un segundo, porque a la medida que ellos se dividen, se separan, esto se empieza a desenrollar. Se empieza a desenrollar. Ya. ¿Listo? Preguntas, porque necesito seguir. Profe, ¿puedo volver a explicar de cómo se separan? Lo último que dijo. A ver, para el jueves voy a introducir me faltó una diapositiva. Ya, en este minuto nosotros no nos preocupa saber cómo se separa, ¿ya? Lo vamos a dejar para más adelante. Pero el asunto es que nosotros debemos entender que en esta etapa en que la cromatina se está compactando, esa es la etapa en que se va a convertir en cromosoma. Pero junto con eso, paralelamente con eso, el ADN se está autocopiando. Y ese proceso se llama replicación. ¿Ya? O también decimos se duplicó. Formó una copia exacta de sí mismo. Profe. Pero quedó pegado su copia. ¿Cuál es la zona que los une? El centrómero. ¿Listo? Ya, pregunte. ¿La copia siempre es exacta? Yes. Siempre. La copia, en este caso, ya no vamos a hablar de copia, vamos a hablar de cromátida. Acuérdense, aquí hay una molécula de ADN que es igual a esta otra. Están unidos por el centrómero. Listo. Ahora, el hombre ha estudiado, ¿no es cierto?, los cromosomas y vemos que tienen partes. La cromátida es una de las unidades longitudinales, así a lo largo, ¿ya?, que forma el cromosoma que está duplicado y que está unida a su cromátida hermana por el centrómero, lo que acabamos de ver. ¿Ya? Las cromátidas hermanas son idénticas en morfología, justo lo que me preguntaban ya. Son idénticas en cuanto a la forma, el tamaño, todo, e información ya que provienen de una molécula de ADN que se duplicó. Ya.
¿Listo? ¿Está claro esto? Un cromosoma, ¿cuántas cromátidas tiene? Pregunta para prueba, no voy a anotar. Tiene 2. Tiene 2. Eso mismo Ya. iba a decir. ¿Ah? Eso mismo iba a decir. Ah, ya. Gracias, Rodrigo. Ahora, el centrómero o constricción primaria es la región estrecha, esa región donde está como que se corta ¿no es cierto? Es una zona mucho más enrollada. Región estrecha de un cromosoma que divide a cada cromátida, ¿no es cierto? Me está dividiendo, este es el centrómero, me divide a cada cromátida, esta es una cromátida, la divide en 2 partes. Y aquí aparece una parte que le llamamos el brazo y brazo, ¿ya? Entonces, el centrómero o constricción primaria es la región estrecha de un cromosoma que divide a cada cromátida en 2 brazos, el corto y el largo. El centrómero, junto a una estructura proteica llamada cinetocoro, que es esto que está acá dibujado, ya, la idea es que busquen imágenes para que lo vean, es mucho más notorio, ya. Junto al cinetocoro es el responsable de llevar a cabo, miren acá, y controlar los movimientos cromosómicos durante la fase de la mitosis. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos mitosis, nos vamos a dar cuenta que estos cromosomas, ¿no es cierto?, se van a unir a unos filamentos que se forman en las células de eucariotas animales. El uso mitótico. El uso mitótico, ¿ya? Que están hechos de proteínas, bueno, ahí los vamos a mencionar en su minuto. Listo. Bueno, la cosa es que este centrómero y cinetocoro van a ser responsables de, ¿no es cierto?, llevar a cabo y controlar los movimientos del cromosoma durante la fase de la mitosis y también la meiosis, no solamente la mitosis, sino también la meiosis, que son 2 tipos de división celular distintas. ¿Ya? Ahora, recuerden que el centrómero también se le puede llamar constricción primaria. Después, brazo corto, brazo largo, brazo corto, se le denomina U y se dice que el corto es el que queda arriba, en la parte superior. El brazo largo también resulta de la división por el centrómero de la cromátida. Se le denomina brazo P. Y por convención, ¿no es cierto?, se le coloca en la parte de abajo. ¿Ya? Ahora está. El telómero corresponden como a los extremos de, ¿no es cierto?, los extremos del cromosoma. ¿Ya? No se ven ellos claramente, no se distinguen. Ahora ellos impiden que los extremos, ¿no es cierto?, como dice, lleguen a fusionar. ¿Ya? Como que le dan, como dice ahí, al parecer estabilidad a los cromosomas. Son como importantes estos telómeros. ¿Ya? Y luego viene la constricción secundaria, que es lo que vemos acá. Eso vendría siendo, esa zona como más estrecha, sería la constricción secundaria. Porque la primaria equivale al centrómero que está acá. La secundaria sería eso. Y esto recibe otro nombre. ¿Ya? Va a ser los cachitos del tronco. Ahora, la constricción secundaria es la región del cromosoma ubicada en los extremos de los brazos, que en algunos cromosomas corresponde a la región donde se organiza una estructura que es parte del núcleo que se llama nucleolo. ¿Ya? Y ahí estarán los genes que se van a transcribir como ARN. Eso lo veremos más adelante. Y luego está esa parte como pelotita arriba de la constricción primaria que se llama la zona satélite. ¿No es cierto? Esta parte esférica del cromosoma que está separado del resto de, ¿no es cierto?, del cromosoma por la constricción secundaria. Y luego el cinetocoro, que se encuentra como pegado a la región del centrómero, ¿ya? Y es la región por la que este se une al uso mitótico. ¿Ya? A través del cinetocoro, ¿no es cierto?, el centrómero se puede unir al uso mitótico, estas fibras que atraviesan, ¿no es cierto? Ahí lo vamos a ver más adelante y va a quedar todo más claro. Bueno, los cromosomas pueden ser clasificados
La verdad es que hay criterios para clasificar a los cromosomas. Este es uno de ellos. Miremos acá. Voy a presentarles el monito. Estamos en la hora y ya vamos a terminar. Acá tenemos. Este se llama metacéntrico. Justo el centrómero lo divide en brazos iguales. Ya. Después este otro submetacéntrico, donde queda algo desplazado, como hacia arriba, ¿no es cierto? Queda un poquitito, son un poquitito más grandes los brazos inferiores que los superiores. Después el subtelocéntrico, donde queda un poco más desplazado. Y por último, el telocéntrico, donde casi no hay brazos superiores. Sería solo como el centrómero. Eso mismo está explicado acá. ¿Ya? Está desordenado en todo caso. ¿Listo? Ya, niños. Y aquí habrían unas preguntitas que no las vamos a alcanzar porque ya estamos a responder, así que las revisamos el jueves. Las responden y las revisamos el jueves. ¿Ya? Perdón, eso fue lo que estudiamos hoy día, cómo se forman los cromosomas, qué son las histonas, la parte de un cromosoma, los tipos de cromosomas que existen. Estas preguntas, ¿no es cierto?, revisan la clase y las responden con ayuda de. Y la tarea es estudiar para el jueves, para que aclaremos las dudas y podamos avanzar. ¿Listo? ¿Ya, niños? Sí, Sí, profe. Ya es súper importante para que esto sea provechoso, porque está todo siendo pensado en que van a dar una PPT, PTU, como se llamen, y de alguna manera podamos ir ayudándonos, ¿no es cierto?, con esto, ¿ya? Pero es necesario ir reforzando los contenidos para eso revisar las clases. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. ¿Podemos realizar ejercicio tipo PTU para así reforzar sí, sobre yo la igual le materia? quería preguntar eso. En las clases, Sí. Sí, tipo Sí, como elegir como una preguntarle eso. pregunta. lo voy a pensarlo. Voy a pensarlo. Por Déjenme favor. ver, porque tendría que buscar material, porque no tengo. Podría Voy a ver ver al si tiro buscar. el modelo que subió el DEMRE. Sí. Voy a mirar. Pero hoy día no les prometo nada porque tengo que ver otras cosas. Sería ya como palmate. Veamos, a mí me interesa de esta manera. Si yo lo había pensado, igual el trabajo que tengo que hacerlo y tengo que verlo, ¿ya? Pero igual vamos a tener más tiempo y la idea es que yo vaya como rápido, pero dentro de esa rapidez es que ustedes vayan parando cuando no entienden, vayan preguntando y vayan estudiando. Eso es lo más importante, que vayan repasando, para que aclaremos las dudas. Pero no tiene sentido quedarse con las dudas. ¿Ya, niños? Sí, ¿Listo? profe. Ya, nos vemos mañana, Gracias, po. cuídese. Ya tenemos Chao, que gracias. Chao, Chao. profe. Chao, Chao, chao. profe.